¿sí? Es fundamental el concepto de la posición arancelaria. ¿Y por qué es tan importante? No solo para que podamos hablar importador, exportador, aduana siempre de una misma mercadería, sino porque de esa posición arancelaria surge un montón de información que para nosotros es súper relevante, ¿sí? Cuando hacemos comercio exterior, en el sentido de cuando estamos importando o exportando, cuando estamos preparando una operación, una de las primeras cosas que nosotros necesitamos hacer es conocer la posición arancelaria del producto. ¿Y por qué? Porque de ese código surge un montón de información que después la necesitamos para poder llevar adelante la operación. Y esa información es tan relevante que incluso hasta me puede decir que esa mercadería no la puedo importar o exportar, por ejemplo, ¿no? O sea, de la posición arancelaria surgen informaciones con respecto a los derechos de importación y la exportación, ¿sí? El Estado define qué derechos o aranceles, ¿no? El derecho de importación y el derecho de exportación no es otra cosa que el impuesto específico con que el Estado grava al importador y al exportador, ¿sí? Cuando hablamos de derechos, en estos casos, ¿sí? Estamos hablando de un impuesto, ¿no? Nosotros para importar una mercadería tenemos que pagar derechos de importación. Y en el caso de Argentina, en algunos productos, básicamente los productos agropecuarios, cuando exporto tengo que pagar un derecho de exportación. En el caso de los derechos de exportación, los van a ver o los van a haber escuchado con el término de retenciones, ¿sí? Que está como bastante, bueno, ahora dejó de estar en los primeros planos, pero hasta hace 2 semanas teníamos una pelea con el campo, teníamos, no, yo no la tengo, pero el Estado estaba con un conflicto con el campo porque anunciaba que estaba subiendo las retenciones a la soja del 30 al 33%. Esas retenciones, en realidad, es el derecho de exportación. Técnicamente se llama derecho de exportación y es un porcentaje sobre el valor de la mercadería que se está exportando. Tengan en cuenta que los derechos que aplican los países, todos los países aplican derechos de importación y algunos pocos países aplican derechos de exportación. ¿Por qué? Porque los países tienden a fomentar y a promover la actividad exportadora, que es la que le genera divisas, en contrario de lo que es la actividad importadora, ¿sí? Generalmente nosotros vamos a ver medidas proteccionistas y medidas restrictivas a la importación de productos y en cambio vamos a ver un montón de paquetes de medidas de promoción para favorecer la actividad exportadora, ¿sí? En general sucede eso, la mayoría de los países hacen eso, porque el hecho de poder exportar genera un montón de beneficios macroeconómicos, ¿sí? Fundamentalmente es el principal mecanismo de ingreso de divisas que tiene un país, ¿sí? De divisas genuinas. Entonces, para tener una balanza comercial superavitaria, tenemos que tener más exportaciones que importaciones en términos monetarios, ¿no? Y todo país pretende en general tener una balanza comercial que básicamente es la diferencia entre la exportación y la importación que se hizo en un determinado periodo de tiempo. Y también nos impacta en la balanza de pagos, obviamente. La balanza de pagos también es determinante para que nosotros tengamos herramientas para promover la exportación y por otro lado, tratar de restringir la importación. Pero restringir, hay muchas maneras de restringir. La principal, acá es donde yo en clase les preguntaría cuál consideran ustedes que es la principal medida o la medida restrictiva más fuerte que puede imponer un gobierno con respecto a la importación o la exportación. Como no nadie me va a contestar, me lo contesto yo solo, la principal medida o la más fuerte restricción que puede poner el gobierno es prohibir la importación de una mercadería o la exportación de una mercadería. Y de hecho lo hace, ¿sí? Hay determinadas mercaderías que tienen su importación prohibida y por el contrario hay ciertas mercaderías que no se pueden exportar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero exportar un animal autóctono vivo, no lo puedo exportar,
¿sí? Porque hay una ley de medio ambiente y conservación de la flora y fauna silvestre que prohíbe la exportación de animales autóctonos, eh, por ejemplo. Y medidas de prohibición de importación tenemos muchas, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera importar residuos nucleares, no lo puedo hacer, porque también hay una ley relacionada con la protección del medio ambiente que me prohíbe la importación de esos productos. Pero después vamos a ver que este tipo de restricciones al comercio internacional las vamos a clasificar de distintas maneras, ¿no? Porque hay ciertas restricciones que tienen que ver con, como les comentaba recién, cuestiones de medio ambiente o salud pública, pero por otro lado hay restricciones que tienen que ver con la actividad económica, lo que nosotros llamamos restricciones de carácter económico, ¿sí? En donde el Estado toma ciertas medidas restrictivas para favorecer, por un lado, o para promover determinada actividad local, doméstica. Entonces el Estado tiene siempre esa particularidad de manejar distintas herramientas que, por un lado, favorecen el flujo de ciertos productos y, por otro lado, restringe el flujo de otros productos. Y eso lo hace en función a su política de comercio exterior, que está relacionada con su política económica, ¿no? Todo tiene que ver con una estrategia de comercio exterior, y en función a eso, entre otras cosas, se definen esto que estamos viendo acá, los derechos de importación y de exportación. Como comentario, los derechos de importación que se aplican en Argentina los llamamos ad valorem, ¿sí? Que tiene que ver con que se paga un porcentaje sobre el valor de la mercadería. Es decir, se aplica, así como la soja paga un derecho de exportación del 33%, eso lo hace sobre el valor que se declara en la venta. Eso nosotros lo llamamos derechos ad valorem. Después tenemos otro tipo de derechos que se llaman derechos específicos. Eso está lo van a ver en el Código Aduanero también. Los derechos específicos son un derecho que se paga por la unidad de medida que tiene el producto. Por ejemplo, el Estado puede decir, ok, por cada celular, el importador va a pagar un derecho específico de $50, independientemente de cuánto vale, independientemente de que esté trayendo un iPhone 11 o que esté trayendo un Nokia básico. Pero bueno, para no irme de este tema, de la posición arancelaria nosotros tomamos esta información, que son los derechos, y es fundamental saber cuánto voy a pagar yo si estoy importando una mercadería en concepto de gravámenes, ¿no? Porque imagínense lo siguiente, yo voy a Estados Unidos y veo en una tienda que determinado producto, no sé, lo veo muy barato, veo un iPad a $1000 y yo digo, qué bueno, si lo traigo acá a Argentina, con lo que me cuesta el envío, qué sé yo lo puedo vender a $1200 y gano un 20%, un poquito menos, sacando el tema del envío. Pero ¿qué pasa? Cuando ese producto llega a la aduana me impone para poder importarlo, para que esa mercadería pueda ser introducida al territorio aduanero y poder ser comercializada, me impone el pago de los tributos, lo que nosotros llamamos tributos y gravámenes, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si yo no hice este deber de saber qué derecho de importación paga ese producto, por ahí me desayuno de que tengo que pagar 30% de derecho de importación. Entonces, ya solo al Estado le tengo que pagar para poder importar ese producto $300 por cada iPad que traigo, más todos los otros gastos. Con lo cual, toda la cuenta que yo había hecho ya quizás se me fue al tacho de basura. Entonces, fundamental entender que tenemos derechos de importación y exportación, que de la posición arancelaria surgen las preferencias arancelarias. ¿Qué son las preferencias arancelarias? Las preferencias arancelarias son facilidades en términos de aranceles que se dan entre países. ¿Qué quiere decir esto? Así como hay un derecho de importación, que es lo que paga esa mercadería cuando quiere ser importada, los países hacen acuerdos de preferencias, ¿no? Así como estamos dentro de Mercosur,
también yo puedo hacer un acuerdo, Argentina puede hacer un acuerdo con Rusia puntualmente, en donde lo que hacen es otorgarse preferencias arancelarias para ciertos productos. Es decir, en lugar de que ese producto originario de Rusia, por ejemplo, pague el arancel que paga ese mismo producto originario de cualquier país, la Argentina le da un tratamiento preferencial a ese producto si es originario de Rusia, pagando un arancel especial, más bajo que el general. Esto es justamente para facilitar los flujos de comercio de ciertos productos originarios de ciertos países, ¿no? Esa información la tenemos también de la posición arancelaria. Para un segundito, ¿alguien tiene alguna duda? Vuelvo al modo de pantalla general. No. ¿No? ¿Sigo? A ver, alguien levanta la mano o abre el micrófono si tiene una duda ahora. No. Bueno, bien. Bueno, sigamos entonces, pues esto se va... Hago una aclaración, Gerardo. Dale. Algunos chicos están teniendo problemas con el audio o con la conexión, porque se ve que Internet debe estar débil en algunos lugares. Les digo que se queden tranquilos, les estoy diciendo que se queden tranquilos, que después nosotros vamos a subir a la página todo este video grabado. Así no pierden esta clase. Si todo funciona bien, se está generando un video que se está grabando en este momento que después lo van a poder ver en la página. Pero esto, de nuevo, como decíamos al comienzo, Hernán, es una prueba piloto. Lo lindo de esta aplicación es que es interactiva y que cada uno puede hablar. Si bien no es lo mismo que estar en clase, es bastante amigable, así que está bueno que participen en la clase y el hecho de que después la podamos subir, lo único que es a fines de que puedan reverla en caso que algo no les quedó claro, pero la idea es que cuando generemos estas invitaciones se conecten todos y estemos todos como si estuviéramos en clase. ¿Sí? Es la mejor manera hasta ahora que encontramos, más allá de lo que vamos subiendo a la página, de mantener un contacto lo más interactivo posible. Bueno, continuando con lo que les estaba diciendo, la posición arancelaria también podemos obtener la información referida a qué restricciones el Estado impone para la importación y la exportación. Y esas restricciones pueden ir desde lo máximo, que es la prohibición a la importación y la exportación, o algunas restricciones que son meramente burocráticas. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en Argentina tenemos un régimen basado en lo que nosotros llamamos licencias automáticas y licencias no automáticas para la importación de mercadería. Esa es una restricción, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que esas licencias nos dicen es, bueno, hay ciertos productos que están automáticamente autorizados para ser importados, mientras que hay otros productos que no están automáticamente autorizados, para lo cual yo necesito que el Estado, previamente, el Estado en este caso, a través de lo que se llama la CIMI, que es un documento que se carga en el sistema María, me autoriza o no la importación de una mercadería. Esa es una restricción.